Muy buenos días con todos ustedes. Es un gusto estar con ustedes, aunque sea esta vez vía online, pero de todo mucho gusto. Mi nombre es Cristian Núcleo, yo soy profesor de geografía en la Universidad de Zúrich, en Suiza, y estoy trabajando en temas de alta montaña, impactos de cambio climático y adaptación al cambio climático, en particular con referencia a los glaciares, también trabajando desde hace muchos años en los Andes, pero en esta ocasión también les presento información y conocimientos desde Europa, lo que ustedes ven en el título, impactos del clima y de criosfera y de su adaptación en regiones de montaña de Europa y más allá. Yo de antemano agradezco a todos los colaboradores con quienes he podido trabajar en estos temas y todos estos resultados, informaciones, conocimientos que presento siempre son un resultado, un producto de colaboraciones, y les agradezco mucho a los colaboradores, que no puedo mencionar aquí todo por su gran número. Entonces, ¿qué tenemos los glaciares en Europa y en particular en los Alpes? Tal como en muchos otros, en todas otras regiones de alta montaña, los glaciares en Europa, en los Alpes, están retrocediendo rápidamente. Ustedes ven a la derecha, ven un glaciar que es prácticamente un pequeño glaciar, pero que está en retroceso. Se está formando una laguna grande que también, entre otros, tiene cierto peligro para las regiones más abajo por posibles inundaciones. En la gráfica ven un estudio reciente por satélite, cambio del área glaciar muy sustancial. En todas las regiones de los Alpes están perdiendo mucho área, y en la próxima, de hecho, no solamente pierden área, obviamente también mucho masa. Aquí eso es en gigatoneladas. Ustedes ven en todas las subregiones de los Andes una pérdida de masa muy grande, y este estudio de Sommer se ha hecho por satélite, pero ustedes saben también mucha información viene de este balance de masa medido en el mismo glaciar, tal como lo ven a la izquierda, en el fondo, la montaña bastante famosa Matterhorn de Suiza. En las proyecciones, o sea, para el futuro, para el resto del siglo, voy a compartir con ustedes no solamente de Europa, sino también del trópico y de Asia. El punto que ustedes ven aquí, realmente todavía tenemos en manos cuánto área glaciar vamos a perder. Ustedes ven lo rojo, la línea roja indica pérdida glaciar en el futuro con escenarios de emisiones altas, el llamado RCP 8.5, o mucho más favorable de una mitigación, reducción de emisiones de gases de invernadero más efectivo. Ahí, por ejemplo, en los trópicos, inclusive, o sobre todo en los Andes tropicales, se puede preservar todavía un 40% más o menos del área actual. En Asia es un poco diferente. Ahí también, o sea, la diferencia es muy sustancial entre diferentes escenarios de clima y de emisiones, pero ven porque Asia, las altas montañas de Asia tienen mucha altura, y entonces un porcentaje mayor todavía se puede reservar, particularmente con RCP 2.6. Entonces, o sea, la efectividad, el éxito de reducción de CO2 tiene un efecto muy importante a los glaciares.
No solamente quisiera hablar de los glaciares, pero también de un componente más escondido de la criosfera, y ese es el permafrost. El permafrost es prácticamente la parte que es permanente congelado durante el año y en la profundidad, que puede ser roca o puede ser también sedimento. En los Alpes tenemos una historia, un track record bastante largo, de los más largos que tenemos en las montañas de permafrost en el mundo. Ustedes aquí ven en el mapa diferentes sitios donde se mide el permafrost, y a la izquierda también una perforación, porque eso se mide con perforaciones en el fondo. Las curvas, como digo, son permafrost de montaña, es una ciencia relativamente joven. En los Alpes, a pesar de ahora tenemos 30 años de monitoreo. Ustedes ven que hay mucha curva, que esa es refleja la estacionalidad que tenemos acá en Europa, y una tendencia claramente de aumento de temperatura, aunque tenemos que decir que hay factores que confunden. Por ejemplo, la nieve puede proteger el subsuelo y protegerlo de la temperatura. Lo que pasa es que eso también tiene efecto importante para, por ejemplo, es estabilidad de las pendientes. Ustedes ven algunas fotos donde cuando hay una descongelación de este permafrost, se vuelve inestable y puede amenazar, por ejemplo, sitios urbanos o comunidades en el hielo que tenemos frecuentemente en Suiza. Para ponerlo un poco en contexto, quisiera mostrarles este gráfico. Y básicamente tenemos acá tres niveles, y esos tenemos los cambios climáticos, luego glaciares, permafrost, y también tenemos que mencionar ahora nieve, por ejemplo, obviamente. El cambio en la criosfera luego tiene impactos en biofísicos. Por ejemplo, estuvimos hablando de deslizamientos, inundaciones, avalanchas, pero también mucho efecto, por ejemplo, la disponibilidad de agua, ecosistemas y el paisaje. Esto, en su vez, tiene luego impactos socioeconómicos. Puede ser que son pérdidas de vida, de hecho, de infraestructura, pero también pérdida, por ejemplo, de identidad por la gente que está viviendo ahí, que tiene mucho afecto, por ejemplo, en relación con las montañas o los glaciares. Obviamente puede hacer daño a los recursos naturales. Lo que es importante es que la mitigación, la reducción del CO2, ahí en este nivel es importante para reducir, mitigar el cambio climático, mientras acá abajo es sobre todo la adaptación que tenemos que avanzar. Bueno, el agua es una cosa totalmente central, crucial en todas las montañas, y no solamente en las montañas. Los estudios más recientes globales, un colega de mi universidad lo ha hecho, y muestra, por ejemplo, que de la gente que depende del agua de las montañas en forma muy sustancial, se incrementó en los últimos, o en los 40 años indicados, desde prácticamente 0.6 mil millones a 2.000 millones. Es un número muy significativo, que gente que vive abajo de las montañas, pero depende del agua de las montañas. Y ahora la proyección, obviamente, ustedes como lo ven, va a incrementar este número, y eso también depende no solamente del clima, pero también del desarrollo socioeconómico. Entonces, es un tema muy importante de alta montaña a montaña, el agua. En cuanto a
desastres también relacionados con el retroceso glaciar. Quisiera ahí tomar el ejemplo de estudios de la Cordillera Blanca. La Cordillera Blanca, la cordillera más importante en términos de glaciares en los Andes tropicales, en el trópico en general. Ahí ustedes ven precisamente la diferencia del efecto de un escenario de bajo emisiones y altas emisiones. En el caso de altas emisiones, solamente queda un pequeño pedazo de glaciar en los picos más altos, como es el Huascarán, Chupicalque, Huandoy, Chinchey, para los que conocen la zona. Sin embargo, en escenarios más favorables de cambio climático, RCP 2.6, ustedes ven que el área efectivamente es mucho más grande. Entonces, totalmente vale la pena de salvar prácticamente los glaciares, ¿no? Y los salvamos con la reducción del CO2. Ahora, ¿qué efectos tiene eso para los Glacier Lake Outburst Floods? Cordillera Blanca es una zona muy conocida, tristemente conocida, por sus múltiples aluviones, como se llaman, y aquí a la izquierda un registro de los inundaciones, aluviones en el pasado, y a la derecha los potenciales en el futuro. Y igual también hay una diferencia entre diferentes emisiones, perdón, entre diferentes escenarios de emisiones. Tenemos que ver muy bien lo que el cambio climático significa para los desastres. Lo que hemos visto, y ahora vamos a las últimas láminas, vamos a ver la adaptación al cambio climático en este espacio, y en particular qué podría ser el espacio de solución. Cosas que hemos visto, y eso también está en línea con trabajo del IPCC para el sexto informe del IPCC, en el cual estoy involucrado bastante fuertemente. Pero ese es un estudio de acá que hicimos. Lo que vimos es que es muy importante de considerar no solamente los aluviones, los extremos, pero también el agua diaria, porque para la gente, la comunidad es muy importante lo diario, ¿no? Y esto se puede, la probabilidad de ocurrencia y la exposición a los mismos puede cambiarse hacia lo positivo, hacia lo verde, con medidas de adaptación, por ejemplo, mejor gestión de agua, o en el caso de aluviones, medidas de prevención. Lo que esto ahora es de nuevo desde los Alpes. También se puede trabajar con medidas estructurales y solamente algunas impresiones de medidas y eventos recientes, tal como a la izquierda, realmente excavadores en acción después de avalanchas muy grandes de las montañas, de avalanchas de lodo, o en este caso realmente trabajo muy duro en el mismo glaciar con excavadores por el tema de las lagunas también. Ahí en medio tenemos diques reservorios de retención contra flujos de escombro, lo mismo aquí para proteger estas comunidades. Y finalmente aquí una cosa mucho más puntual es como cubierto con geotextiles en el caso para proteger cuevas en el hielo. Pero eso solamente es cosa muy puntual que no se aplicó a más grande escala. Muy importante en el espacio de solución también son las medidas no estructurales. Y en particular quisiera hacer énfasis en la necesidad de involucramiento de la gente local. Por ejemplo, aquí, en los Andes del sur de Perú, de Cusco,
que tienen la gente que tiene una relación muy estrecha con las montañas y los glaciares. Esos son diferentes, por ejemplo, sistemas de alerta temprana que ustedes ven tanto de los Andes como de los Alpes y también del Himalaya, o sea, técnicas que están bastante bien avanzadas, pero también cosas como aquí mapa de evacuación, mapa de amenaza, que son muy, muy importante para cosas de preparación, pero también de uso, planeamiento territorial. Entonces hemos visto que tan muy importante considerar no solamente los extremos, pero también la seguridad hídrica. Otra cosa que hemos visto precisamente es que tenemos mejorar la integración del conocimiento local. Finalmente, lo que también hemos visto a través de muchas montañas es que el nivel actual de adaptación no es suficiente para enfrentar los riesgos del futuro, especialmente considerando altos niveles de calentamiento. Es muy importante, lo que actualmente estamos haciendo bastante incrementado, pero no es suficiente para lo que lleva el futuro. Efectivamente, también en algunas localidades hemos visto que ya los límites de adaptación se llegan a los límites y pueden ser límites más tipo soft, por ejemplo, gobernanza, que normalmente están dominando en frente a los límites que son más duros, por ejemplo, biofísicos. Y creo que muchos esfuerzos son necesarios para poder exceder estas barreras y límites. También el monitoreo y la evaluación de adaptación es algo que tenemos que mejorar para realmente saber qué medidas efectivamente son efectivas y dónde tenemos que tener más esfuerzo. Con esto también agradeciendo a los donantes como el Fondo Nacional Suiza, también a COSUE, con quien, Agencia de Suiza de Cooperación, con quienes hemos trabajado por muchos años en los Andes y también en el Himalaya. Muchas gracias por su atención y también muchas gracias a todos los colegas y amigos del IDEAM que han hecho tanto esfuerzo para organizar este evento, esta conferencia tan importante que me da mucho gusto de nuevo para poder participar y estar con ustedes. Muchas gracias.